Gracias, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos, reunidos con el fin de buscar lo que Dios ha preparado para nosotros en este mediodía. Y voy a invitarles a orar así como estamos, pidiendo a Dios dirección tanto para ustedes como para un servidor, y que podamos sacar de la palabra aquello que Él ha preparado para poderlo vivir en nuestra vida. Oramos. Padre bendito, queremos en estos momentos poner nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, Señor, en sus manos, porque sabemos, Padre, que usted ha preparado algo para nosotros este día, y queremos pedirle, Señor, que usted hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y para ello pedimos, Señor, que nos permita deshacernos de todo aquello que en este momento estamos llevando. No quitarlo completamente, Señor, sino depositarlo en sus manos, Señor, sabiendo que usted tiene cuidado si hay alguna necesidad, algún problema que alguno de mis hermanos esté atravesando en estos momentos. Pedimos, Señor, de su bendición, de tal forma, Padre, que podamos en estos momentos solamente enfocarnos en lo que usted quiere tratar con nosotros. Pedimos, Padre bendito, pues, que usted pase y toque el corazón de cada uno de nosotros, y como cada ocasión, Señor, que usted me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva, Señor, para edificar a su pueblo aquí presente. Agradecemos por esta oportunidad, pues, y nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos cerrando, hermanos, ya la serie de 7 predicaciones que habíamos preparado en el libro de Juan para compartir con ustedes los 7 yo soy que por ahí aparecen. No sé cuántos de ustedes recuerdan cada uno de ellos, ¿no? Pero vimos el primero de ellos en el capítulo 6, no sé si recuerdan. Vimos por ahí yo soy el pan de vida. Y luego después de este nos fuimos a uno más en el capítulo número 8, si mal no recuerdo, yo soy la luz del mundo. Juntamente con este, por ahí estuvimos analizando algunas cuestiones que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ver, nos hizo notar, y en el capítulo 10 encontramos 2 yo soy, que ya los compartimos también. El primero de ellos, yo soy la puerta, y después de esto, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 del libro de Juan encontramos el otro yo soy, o el siguiente, que sería yo soy la resurrección y la vida. El sexto de ellos lo encontramos en el capítulo 14 de Juan, en el verso número 6, que nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos llegando ya a la última afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que sería yo soy la vid verdadera. Si alguno de los que aquí está se perdió alguna de las prédicas y tal vez quisiera escucharla, todas están subidas en YouTube. Puedes meterte ahí, buscar Primera Iglesia Bautista de Durango, y allí encuentras toda la serie que hemos estado compartiendo. Empezaron a subir las prédicas precisamente en la primera de ellas, y puedes escuchar cualquiera de estas. Hoy me voy a centrar, no voy a tomar como referencia las pasadas, sino de forma independiente, pero estaré compartiendo contigo lo que aparece en el capítulo número 15. En el capítulo 15 de Juan, hermanos, aparece la última afirmación, que es la séptima afirmación, en la cual, como dije, cada una de ellas Dios trata de compartir algo, o de nuestro Señor Jesucristo trata de hacernos ver por qué Él dice el yo soy. Recordamos esto nada más. Cuando Él dice yo soy, está haciéndose igual al Jehová del Antiguo Testamento. Recordemos que estas palabras fueron dichas por Jehová hacia Moisés, hacia Isaías, hacia otros personajes. Cuando Él le dice yo soy, te envía. Cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, Él le dice yo soy, te envía. Y cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Dios. Entonces esto crea muchos conflictos para los judíos y para aquellos que en algún momento estaban escuchando las afirmaciones del Señor Jesús. Cada una de ellas tiene algo que decir nuestro Señor Jesucristo, y esta última, la séptima, no es la excepción. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera, ahorita estaremos analizando. Hay muchas cosas que me gustaría compartir del capítulo 15, hermanos. Yo creo que si me dejan doy como 3 o 4 prédicas de los primeros 17 versículos, pero no quiero meterme en algo que no es el enfoque de la prédica del día de hoy. Entonces estaré viendo solamente yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Él hace esta afirmación? Y bueno, parte de eso estaremos compartiendo a lo largo de esta predicación. Lo primero por ahí que quiero compartirte, querido hermano, es un poquito acerca de esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo hace. Recordemos que esta última porción de la Escritura en Juan, del capítulo número 13 aproximadamente hasta el capítulo número 16, es un solo discurso que nuestro Señor Jesucristo está dando a los discípulos. Se conoce como el último discurso hacia ellos, dándoles fortaleza, dándoles ánimo, y dentro de esta parte aparece Juan capítulo 15, versos del 1 al verso número 17. Si yo pudiera resumir tal vez en una sola palabra esta porción de la Escritura,
solamente diría una palabra de ello: dependencia. Es lo que me parece nuestro Señor Jesucristo está intentando hacer ver a los discípulos. Ellos necesitan dependencia en la persona de Cristo. Ahora, este pasaje no solamente es dicho para ellos, sino creo que las aplicaciones que hay hacia la vida de los apóstoles son las mismas aplicaciones que podría haber a nuestras vidas, porque ellos eran discípulos, eran creyentes en Cristo. Y tú y yo el día de hoy también somos lo mismo. Se supone que los que aquí estamos somos creyentes en Cristo, somos discípulos de Cristo, y lo mismo que aplica para ellos aplicaría también para nosotros. Sé que tenemos algunas visitas, estaba contando hace rato, tal vez como unas 7 visitas aproximadamente, de gente que normalmente no tenemos, pero independientemente estés aquí o no estés aquí, lo que quiero hacerte comprender es algo. Si alguien escuchará esta prédica en algún momento, toda persona necesita una dependencia de Cristo, y el creyente mucho más todavía. Es decir, si alguien no cree en Cristo, Cristo le llama a ir hacia Él, pero si alguien está en Cristo, necesita permanecer en Cristo. Hay 3 palabras que son muy mencionadas dentro de esta alegoría, porque no es una parábola como tal, sino más bien una alegoría donde hay algunas comparaciones entre la vid verdadera con Jesucristo, algunas cosas que van a aplicar ahí, y hay 3 palabras que son muy mencionadas. Me parece que no me equivocaré con lo que voy a decir porque estuve contando cada una de ellas, pero hay 3 palabras que son muy repetidas dentro de este pasaje de la Escritura. La primera de ellas, con 16 apariciones, es la palabra en. Ahora, este en es interesante porque siempre va a ser en Cristo, en Cristo, en Cristo, en mí, el que permanece en mí, fuera de mí no hay, pero en mí puedes tener esto. Entonces hay 16 palabras que es en, que aparecen en el pasaje. La segunda más repetida que aparece ahí es la palabra permaneced, con 11 ocasiones. En 17 versículos, hermanos, para mí son bastantes ocasiones. 16 veces en, 11 ocasiones permaneced. Y la última de ellas sería fruto, que aparece 8 ocasiones en el pasaje. De aquí de alguna manera surge la predicación que quiero compartir contigo. Si puedes ver ahí en el pasaje, yo soy la vid verdadera, las 3 cosas que se van a desprender para compartir contigo tienen que ver con estas 3 palabras que acabo de mencionar: en, permanecer y fruto. Ahorita estaremos viendo cómo acomodar esto dentro de la prédica. Tal vez algo que me llama la atención es, no sabemos en qué momento Jesús menciona esta afirmación. Sabemos que está con los discípulos, es un discurso bastante largo, y posiblemente hay 3 posibilidades, 3 cosas que pueden suceder en el momento que Jesús menciona: yo soy la vid verdadera. Recordemos que cuando hablamos por ahí de Jerusalén, era muy conocida la ciudad por tener algunos viñedos, y gente tenía en sus terrazas algunas viñas plantadas en algunas macetas o en algo similar a esto, de alguna forma, que eran muy visibles para la gente en ese momento. Entonces alguien llega a suponer que hay 3 posibilidades de por qué Jesús menciona yo soy la vid verdadera. La primera de ellas tiene que ver con que Jesús, a lo mejor cuando está dando este discurso o estas palabras a los discípulos, él alcanza a ver alguna vid y él va a hacer una afirmación sobre su propia persona, sobre yo soy la vid verdadera. La segunda de ellas, posiblemente, esto no lo digo yo, sino lo dice un historiador judío que no es cristiano, que es Flavio Josefo, dice que en el templo de Jerusalén en esta época había una vid que era puesta en oro, es decir, esculpida de alguna forma en oro dentro de una de las paredes del templo. La vid, ¿por qué? Porque la vid representaba de alguna manera al pueblo de Israel. Es decir, esto lo vas a encontrar mucho en el Antiguo Testamento. Y Flavio Josefo dice que había una vid esculpida o trabajada en oro dentro de una de las paredes, que posiblemente si Jesús va caminando por ahí, alcanza a ver la vid, y él les dice: la vid verdadera no es esa, ni son ustedes, sino soy yo, haciendo una afirmación sobre su propia persona. Y la tercera de ellos, hermanos, que puede ser también una posibilidad, tenía que ver, si tú recuerdas, en el capítulo 13, 14, en el 13 en particular, tienen la última cena. Y esto implica, ¿recuerdas lo que ellos toman? El producto de la vid, que era el jugo de uva, la uva, en pocas palabras, hecha ya de alguna forma trabajada para poder tomar ese jugo, y otra de las cosas sería el pan. Entonces él hace una afirmación de algo que ellos están entendiendo que hace poco acaba de suceder. ¿Sabes? No sabemos cuál sea de las 3 la posibilidad, ni tampoco me interesa tanto. Lo que sí me interesa saber es que él dice que es la vid verdadera, es decir, no la del templo, no el pueblo de Israel, sino él es la vid verdadera.
El pueblo judío, hermanos, quien está escuchando este mensaje, conocía bien esta expresión, pues en el Antiguo Testamento había muchas ocasiones en Ezequiel, en Isaías y en otros pasajes más donde Jesús dice a la nación de Israel que ellos son la vid. Pero el problema es que siempre que encuentras alusiones a la vid, las encontrarás de forma negativa. Una vid que no había producido, una vid que no estaba dando el fruto adecuado, una vid que estaba pudriéndose en muchos sentidos, y siempre que encuentras afirmaciones en el Antiguo Testamento encontrarás que la vid se usa de forma negativa hacia el pueblo de Israel. Ahora Jesús le va a decir, tú no eres la vid, sino yo soy la vid verdadera. Y es ahí, hermanos, donde surge de alguna manera la prédica que quiero compartir contigo. La vid era una figura conocida, tal vez para ti, para mí no tanto, pero podemos ver de alguna manera por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera a los discípulos y también a nosotros. Antes de entrar a cualquier otra cosa, hermanos, quiero aclarar algo. Ahí aparecen por lo menos algunas cuestiones. ¿Qué es la vid? Levante la mano quien conoce la vid. ¿Qué es una vid? La vid es una parra. La parra es donde se produce de alguna manera la uva. No es muy conocida para muchos de nosotros. Déjame te digo por qué aclaro esto. Porque en una ocasión estuve compartiendo este pasaje de Juan capítulo 15 en la Ciudad de México, en la iglesia que pastoreaba, y después de una prédica como de 50 minutos o 40, no sé cuánto duré, al terminar la prédica una hermana se me acerca y me pregunta, pastor, ¿y qué es una vid? Entonces todo lo que expuse sobre la vid, realmente ella no entendió muchas cosas porque no sabía que era una vid. La vid de alguna forma es la parra como muchos le conocemos, y ahí aparece algo más, dice por ahí el pámpano. ¿Qué es el pámpano? El pámpano, hay dos traducciones también que nos pueden ayudar a esto. El pámpano es la rama o el sarmiento. Sarmiento solamente se aplica a la rama de la vid, no puedes decir sarmiento de otro árbol, solamente es exclusivo, si mal no recuerdo, para lo que es una parra o lo que es una vid. Entonces cuando encontramos aquí lo que Jesús dice, yo soy el tronco o el árbol principal, la vid, y ustedes son las ramas que emanan de mí, y ustedes están ahí para dar fruto. Esto más o menos en contexto general para poder ingresar a la prédica, para que no queden vacíos o huecos mentales en algunos momentos sobre algo que desconocemos. Entonces me voy a ir ahora sí, hermanos, 3 cosas que quiero compartir contigo acerca de yo soy la vid verdadera. Nuestro Señor Jesucristo hace esta afirmación. Ahora, ¿qué tiene que ver esta afirmación o cómo poder aplicarla a qué contexto o a nuestro propio contexto? La primera cosa que quiero hacerte entender aquí o que podemos entender en base a la palabra de Dios, aparece ahí, hermanos, en Juan capítulo 15, la sección segunda del verso número 2 y el verso número 4, dice así, me voy a permitir leerlo, está ahí en pantalla, si quieres leerlo ahí, pero me voy a permitir leerlo, y dice así, todo aquel que lleva fruto, y el verso 4 dice, permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, ¿por qué Jesús dice ser la vid verdadera? Número 1, lo primero que encuentro ahí aparece, porque solamente en Jesús o solo en Él podemos dar fruto. Ahora, esta parte, hermanos, es interesante, porque ¿de qué tipo de fruto está hablando por ahí el pasaje? Estuve analizando el pasaje una y otra vez durante toda la semana, y es difícil encontrar el fruto porque no se nos habla de qué tipo de fruto está hablando. Podemos llegar a asimilar o entender algunas cuestiones sobre este fruto, pero he escuchado esta prédica hablando acerca de un fruto donde yo comparto el evangelio con alguien y esa persona cree en Cristo, entonces yo digo ya tengo fruto porque alguien creyó en Cristo Jesús a través de lo que yo compartí. Me parece que el pasaje no está hablando de un fruto de reproducción de creyentes, sino de un fruto visible en nuestra vida como creyentes en Cristo. Es decir, ¿cuál es ese fruto? Más adelante lo vamos a encontrar porque está hablando de fruto, fruto, fruto. Y al final dice, les doy este mandamiento, que se amen unos a otros. Posiblemente el fruto que está hablando, hermanos, el pasaje, tiene que ver con el mismo fruto manifestado en Gálatas capítulo 5. ¿Recuerdan esto? ¿Cuál era el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, hermanos, tiene que ver con ese fruto. Y me parece que es lo que el pasaje está hablando, no de un fruto de creyentes rendidos a los pies de Cristo, porque tú compartiste con alguien de Cristo, sino más bien los frutos que debería de haber en los verdaderos creyentes, según lo que la Escritura nos dice. Entonces voy a enfocarme un poquito a esto. Por eso digo que es necesario que antes que otra cosa
podamos hablar de la explicación de la parra, porque está haciendo una similitud o está tomando de alguna manera la alegoría para poder compartir. Ahora te pregunto, ¿por qué una parra o por qué una vid produce uvas? Lo lógico se supone que es que el tronco que está ahí puesto, la savia va por en medio de él, que es lo que hace que produzca ese fruto. Es decir, la savia va por en medio del tronco, se transmite hacia lo que son las ramas y las ramas pueden producir entonces el fruto. ¿Qué pasaría si tú mochas o cortas o quitas una rama de esa vid? ¿Puede producir fruto? No, porque de alguna manera él no está transmitiendo nada. Se cortó y quedó inconclusa de alguna manera la labor de la savia para ir y sacar el producto que tiene que sacar, que sería la uva. Y esto implica, por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que está hablando? Por eso es el pasaje: si alguien permanece en mí, entonces él puede dar ¿qué? Fruto. Porque de alguna manera el fruto no lo producimos por nosotros mismos. El fruto realmente es una reacción normal de lo que el tronco está transmitiendo a las ramas para que éstas puedan dar el fruto necesario. Porque si la rama se corta, entonces el fruto en algún sentido ya no se podría dar si la rama está despegada del tronco principal. ¿Por qué? Porque toda la savia, los nutrientes que lleva por en medio, no podrían estar transmitiendo hacia las orillas, que es lo que va a producir a final de cuentas ese fruto. Cuando hablamos de esto, hermanos, me gusta que quede claro esto por una cuestión, porque me parece que en este comparativo que Jesús está haciendo, hay por lo menos dos cosas: creyentes verdaderos y pseudocreyentes, o gente que parece creyente pero que realmente no lo es. Si tú notas en el verso número 2 habla de dos tipos de rama. Ahora, cuando habla aquí acerca de Jesucristo, no está hablando en particular aquí de salvación de forma directa, sino él dice que hay dos tipos de rama que pueden estar tratándose de pegar a Jesús. Es decir, aquellos que conocen de Cristo, en pocas palabras, o que pueden estar dentro de una iglesia. Hay gente que es verdadero creyente y hay gente que no es creyente. Ahora, aquí nunca está hablando de la pérdida de la salvación, como tal vez algunos han dicho, porque hay gente que ha llegado a decir que aquel que estaba en Cristo pero luego se dejó de dar fruto y realmente perdió la salvación. No está hablando de eso. Está hablando que hay dos tipos de personas que pueden estar en una relación con Cristo, pero uno puede estar pegado realmente a Él y el otro parecer estar ahí, pero realmente no da ningún fruto, porque no ha habido una transformación en su vida, porque Cristo no ha hecho la obra redentora en él, porque el Espíritu Santo no está en su vida y es incapaz de poder dar por sí mismo un fruto que no se puede dar si no es a través del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Por lo tanto, eso sí me gustaría aclararlo, porque hay gente que ha malinterpretado este pasaje y habla de pérdida de salvación. No está hablando de eso. El pasaje está hablando de dos tipos de personas: aquel que da fruto y el que no da fruto. Ahora, la Escritura nos dice por ahí en esta parte algo interesante, hermanos, dentro de este comparativo que hace. Un creyente verdadero está pegado a la vid verdadera y por lo tanto da un fruto de forma normal en su vida, es decir, transformación que puede haber en él. ¿Sí me explico con esto? Es decir, el fruto tiene que ver con la transformación que Dios provoca en su vida. ¿Qué cosa es el fruto del Espíritu en nosotros? ¿De qué cosa es el fruto que está hablando aquí en nuestra vida? Lo que hablábamos ahorita. El que antes estaba incapacitado para amar, ahora en Cristo puede amar. Aquel que batallaba con el pecado porque siempre caía en el pecado, en Cristo se supone que hay un fruto llamado templanza o dominio propio. ¿Y el dominio propio para qué es? Para no ir a meternos al pecado como antes lo hacíamos. Nos habla de otros frutos, no aquí, pero otros pasajes nos hablan de esto. En pocas palabras, hermanos, son cualidades en nuestra vida que solamente son producidas por Cristo en nosotros y que nadie puede producir, porque el pasaje nos dice que ese fruto debe de permanecer en nosotros. Alguien puede venir emocionado y tal vez querer cambiar su vida, pero si su vida después de un tiempo no sufre dicha transformación, sino regresa al mismo lugar y no puede salir de ahí, una cosa está sucediendo. Esa persona realmente no se ha pegado a Cristo, no está viviendo en Cristo, no ha sido un verdadero convertido, porque si es un convertido, algo debería de suceder en su vida. Por él mismo
No, por lo que Cristo hace en nosotros. ¿Sabes? Este es un problema para muchos tal vez, o muchas congregaciones, porque debemos de entender algo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que las iglesias tendrían dos tipos de cosa: trigo y cizaña. Ramas que dan frutos y ramas que no dan fruto porque no están pegadas realmente al árbol, ni están recibiendo la savia que sería la presencia de Cristo morando en ellos, el Espíritu Santo haciendo la obra para transformación y cambios en su vida. Ahora, esto es algo normal que la Escritura nos marca. No es algo que a mí me asuste. Yo entiendo que en la iglesia, en esta congregación, tal vez hay más de 150 personas. Mi labor, hermanos, no es decidir quién es creyente, quién no es creyente, ni yo quitar a nadie. Esa es una labor que solamente Dios hace. La Escritura nos dice que Él es el labrador. ¿Y qué es lo que hace el labrador con la rama que no produce? La corta. No poda, la corta. La quita porque no es parte de esa vid. Y esta no es una labor de un servidor, ni es labor de nadie, hermanos. Aquí quiero hacer un punto tal vez de aclaración. A veces somos muy atrevidos, muchos de los cristianos, para decir este es creyente, este no es creyente, aquel sí es creyente, y empezamos a determinar nosotros quién es y quién debería estar en la iglesia y quién no debería. ¿Sabes que no es una enseñanza que Jesucristo nos dé? Él nos dice que van a convivir las dos cosas juntas y a final de cuentas Él sabe quién es y quién no es. La labor de Él es cortar a quien tenga que cortar porque no es parte de la vid. Pero hay la labor que a mí me interesa más, que es la que quiero compartir contigo. La rama que está produciendo fruto. Yo quisiera preguntarte, querido hermano o hermana, si tú estás en Cristo, ¿qué fruto puedes ver en tu vida el día de hoy que antes de conocer a Cristo no tenías? Esta es una pregunta para mí importante, interesante, y no sé si llamarla prioritaria. Porque si tu vida antes de venir a Cristo era igual que el día de hoy, entonces esto quiere decir que no estás insertado realmente en el árbol o en la vid que es Cristo. Aparenta ser creyente, te gusta a lo mejor lo que los creyentes hacen porque la iglesia es un lugar agradable para estar, pero realmente a lo mejor Dios no ha hecho la transformación y la obra en ti si esto no se ha producido. Ahora, cuando hablamos aquí de esto, hermano, no quiero decir cristianos perfectos, sí me explico con ello también. Porque hay gente que ponemos el parámetro y hay gente y predicadores que han dicho que aquel que peca no es creyente. Yo digo, ese parámetro ni Cristo lo dice. Ya no vive en el pecado, ya no anda en el pecado, ya no anda en la carne, sino anda en el Espíritu. Pero esto implica que tendremos algunas caídas en algún momento. Pero ¿sabes algo? Ya no vivo como antes porque hay un fruto que se ha producido en mí. Que ese fruto tiene que ver la transformación de mi vida que Cristo ha obrado cuando Él llegó a mí y ha cambiado todo aquello que había por algo totalmente diferente. Porque si yo era un mentiroso, entonces el día de hoy en Cristo se supone que eso ya no sería una condición de mi vida. Puede que hoy batalle con la mentira, pero no soy un mentiroso, porque en Cristo soy diferente. Puede ser que antes era un colérico de primera, tal vez como Pedro lo era, el carácter no se va a quitar por completo, pero se esconde en Cristo a final de cuentas, o Cristo, la presencia del Espíritu Santo transforma aún esa parte de nuestra vida. Y es lo que la Escritura nos está diciendo. Yo no sé con qué batallabas, yo conozco mi vida y la he compartido con algunos de ustedes, tanto en prédicas como en algunos estudios, y sé lo que Cristo ha hecho en mí, pero también te puedo decir algo, sé lo que Cristo necesita hacer hoy en mí. Porque no soy perfecto. Y creo que aquí no vemos ningún perfecto. Alce la mano quien es perfecto, hermanos. Posiblemente alguien que se llame perfecto de nombre nada más, pero no hay personas perfectas en el sentido de alguien que no peque ya, ni que no batalle con el pecado. Por eso me gusta esto, hermanos, porque la Escritura nos dice que solamente en Cristo podemos dar un fruto. Y ese fruto, se supone, la Escritura nos dice, debería de permanecer en nosotros. No es un fruto de un momento a otro, hermanos, que después se quita de nuestra vida. Es un fruto que permanece. ¿Sabes? Este fruto tiene que ver con la transformación de vida y parecernos a Cristo cada vez más y más, porque es la meta de todo creyente. La Escritura nos dice más adelante que fuimos elegidos en Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para dar fruto, hermanos, y que nuestro fruto
permanezca. Y si estamos en lo correcto, entonces el fruto tiene que ver con un cambio de carácter en nuestra vida, con una transformación de vida, con un cambio de hábitos malos y negativos que antes teníamos, que ahora en Cristo deberían de ser diferentes. Según Pablo nos dice que aquel que era fornicario, borracho o idólatra y todo aquello que aparece en Gálatas 5, tiene que ser transformado y cambiado por algo totalmente diferente a eso. De tal forma que él dice, el que robaba ya no robe, ahora trabaje para que coma lo que gana con sus manos. El que mentía ya no puede mentir, ahora tiene que vivir hablando verdad. Y yo digo, esta parte a mí me fascina porque creo que es una forma de poder entender si realmente estás capacitado para dar fruto o no estás capacitado para dar fruto. ¿Y de qué depende esto? Dijimos, de estar pegados, hermanos, a la vid verdadera. Esto no depende de mi esfuerzo, no depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que Cristo está haciendo en mí, y depende que yo deje de trabajar a Cristo tranquilamente y no estorbarle en la obra que Él quiere producir en mi vida. Ojo con esto, los fariseos, hermanos, los escribas, gente judía, gente griega tal vez que estaba en ese momento, muchos de ellos nunca pudieron dar fruto. Por eso Jesús les dice, yo soy la vid verdadera, y el que permanece en mí, éste lleva fruto. Es decir, quien está en mí tiene posibilidad de transformación, pero quien no está en mí, por más que te esfuerces, nunca llegarás a ningún lugar si no es por la obra que yo puedo hacer en tu vida. Por eso me parece que la primera afirmación aquí tiene que ver, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque solo en Él podemos dar fruto. Segunda cosa que quiero compartir contigo, queridos hermanos. La Escritura nos dice ahí en la segunda parte, en la última parte del verso 2 y el verso 3, lo siguiente. Dice la Escritura así: aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La segunda cosa de por qué me parece que Cristo hace la afirmación de yo soy es esta: porque solo en Él somos limpiados. Ahora no sé si podemos ubicar esto, hermanos. Lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con la poda. Tal vez tú y yo no vivimos en un contexto de uvas y de vides y todo esto. Mi hermano Gabriel tiene una en su casa que trajo, no sé si de Parras o no sé dónde la trajo. Y el año pasado, si usted recuerda, tuvimos a un pastor que fue el pastor Ignacio Álvarez. Y fuimos un día a visitar a mi hermano Gabriel y mi hermano Gabriel le comentó sobre la parra o la vid que él tenía en su patio. Y cuando él fue le dio una explicación de lo que tenía que hacer para que esa vid pudiera producir uvas. No paso a mi hermano Gabriel para que nos explique, pero más o menos les digo lo siguiente. Él dice que donde hay una bifurcación o un sarmiento o una rama que está saliendo de la rama, hay que cortar de alguna manera, y le explicó toda la forma de cómo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque él dice que hay ramas que son inútiles. Y si esa rama está absorbiendo los nutrientes del tronco, le está quitando la oportunidad a la rama que realmente puede producir un fruto. Por lo tanto, la poda es necesaria. O sea, una vid, si no se poda, hermanos, no produciría. Y el producto que daría posiblemente sería pésimo, pero no produciría. La única forma para que la vid pueda producir, o seguir produciendo más bien, sería entrar a la poda. Y en la poda se le va quitando todo aquello que está absorbiendo, que son sarmientos, son pequeñas ramas, pequeños troncos que no sirven más para absorber nutrientes que son necesarios para la rama que realmente puede dar un fruto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ya que se supone que somos ramas que estamos produciendo, la única forma de poder producir, ¿sabes lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Cortar. ¿Qué va a cortar? Todo aquello que en nuestra vida sea inútil, todo aquello que en nuestra vida realmente no esté siendo para gloria de Dios. Dios tiene que entrar con las tijeras y empezar a cortar muchas de esas cosas que están quitando nuestro entusiasmo, están quitando nuestro enfoque, están quitando
todo lo que tenemos de alguna forma, nuestra atención en Cristo por dirigirlo a otro lado. Y Él dice, esto es necesario. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? Cuando hablamos de limpiar, la Escritura nos dice que Él limpia. Y Él dice, ustedes ya están limpios de alguna manera por la palabra que les he predicado o les he compartido. Ahora, me gustaría que me acompañaras a Juan capítulo 3, hermanos, para poder entender un poquito mejor esto, porque tiene un contexto. Juan 13, versículo 10, es un versículo por ahí que me gusta mucho, porque creo que de alguna manera está asociado con lo que estoy leyendo ahorita en el verso número 3 de Juan 15. En Juan 13, versículo 10 y 11 dice, hermanos, Jesús les dijo, ¿recuerdas el lavamiento de los pies? Jesús le dijo, el que está lavado, bueno, les comparto desde el 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? ¿De quién estaba hablando esto, hermanos? De dos tipos de grupos, los mismos que hablábamos ahorita. Te pregunto, ¿Judas estaba en Cristo? Andaba en Él, pero no estaba pegado a Cristo realmente. Por eso decía que cuando hablamos de estos dos, el que produce y el que no produce, está haciendo alusión a aquellos que de alguna manera parecen estar en Cristo, pero hay ramas que no están produciendo porque no son realmente verdaderos creyentes. Judas era uno de ellos. Pero me gusta lo que le dice a los demás discípulos. Pedro le dice, Señor, no solamente me laves los pies, sino báñame completo. Y Jesús le dice, espérame, Pedro, aparte de que no seas abusivo, tú ya estás limpio por la palabra que yo te he predicado o la palabra que te he dado. Y el que está limpio no necesita lavarse más. ¿Sabes? Es lo mismo que está hablando el capítulo 15 a mi parecer. No puedo asegurártelo porque no hay algo que nos ligue completamente, pero está hablando del mismo tema. El Señor dice que hay ramas que están produciendo, que para poder producir, ¿qué necesitan hacer? Limpiarse, podarse, en pocas palabras. Yo creo que esta parte, hermanos, es necesario para muchos de nosotros. ¿Sabes por qué muchos de los creyentes hoy en día no somos lo que Dios quiere que seamos? Porque lamentablemente nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros enfoques lo estamos metiendo en cosas que no son las adecuadas y estamos invirtiendo en cosas que no son necesarias para nuestra vida espiritual. Y el Señor dice, si estás así, tú necesitas que yo te pode. O te dejas o lo hago, a final de cuentas necesito hacerlo. Cuando hablamos de ser limpiados, hermanos, el pasaje nos hace ver que aquellos que dan fruto deben de ser limpiados o podados para que den ¿qué? Más fruto. La limpieza solo Dios puede hacerla a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo llega, limpia nuestras vidas. Pero esto quiere decir que entonces estoy limpio para siempre. No. Hay cosas que se siguen pegando a nosotros, hermanos, que no son las adecuadas. Hay comportamientos, hay actitudes, hay pensamientos que no deberían de estar en el creyente, pero lamentablemente ahí están. Y Cristo dice, tú necesitas una limpieza. Necesitas ser podado. Ahora, ¿cuál es la intención de la poda, hermanos? No es solamente por hacerlo. Es para que tú y yo podamos producir más de lo que hoy estamos produciendo. Si David ama, es decir, un servidor ama, que pueda amar más allá de donde está el día de hoy. Que si David no tiene la paciencia, Dios necesita trabajar en algunas cosas, podar algunas cuestiones de mi vida para que esa paciencia pueda producirse. Porque cuando hablamos del fruto, hermano, no hablamos de 9 frutos diferentes. Supone que cuando hablamos del fruto del Espíritu, es un solo fruto con 9 cualidades. Esto implica que un creyente debería de producir de la misma forma que produce el amor, debería de producir la paciencia y debería de producir lo demás. Si algo no está sucediendo así es porque en mi vida o en tu vida hay algunas cosas inútiles, innecesarias que nos están absorbiendo el nutriente que debería de ser para producir. ¿Qué cosas tiene que ver con esto, hermanos? Déjame te menciono algunas, a lo mejor no nos van a gustar, pero es la realidad de lo que Cristo hace. A veces hay personas cercanas a nosotros que Dios dice, necesito quitarlas. Porque si no las quito, tú no estás produciendo lo que necesitas por estar juntándote con esa gente que te está llevando a invertir tu tiempo en cosas que no son
para mi reino, para mi gloria, y necesito quitarlas. Algunos gustos, algunas cuestiones que disfrutamos y el Señor dice estas, necesito quitarlas de ti. ¿Cómo Dios hace esto, hermanos? Quiero decirte que cuando una vid, no habla la vid, pero si la vid pudiera hablar, cuando la tijera pasa, allá aparece, hermanos. No sé si logras ver, pero son como unas pinzas que son como tijeras. Se mete en la rama y el viñador, que sería el Padre, a través de Cristo, junta lo de las tijeras y las pinzas las junta, y esto hace, hermanos, que si la rama hablara, la vid hablara, dolería. Para nosotros, hermanos, hay cosas que van a doler cuando Dios trabaja en la poda. ¿Cómo puede hacer esto? A veces, hermanos, a través de circunstancias complicadas que permite nuestra vida. Es una forma como Dios está quitando algunas cosas que tiene que quitar en nosotros para poder producir lo que necesitamos producir. Hay ocasiones que la propia enfermedad Dios la utiliza para quitar algunas cuestiones, hermanos, que en algún momento no están produciendo, pero están absorbiendo nuestro tiempo, están absorbiendo nuestro dinero, están absorbiendo nuestro pensamiento, están absorbiendo todo aquello que debería de estar concentrado en Cristo, se está yendo por otro lado. Y el Señor dice, necesito hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo trabaja en nosotros quitando aquello que no es bueno para producir realmente lo que es bueno en nuestra vida. ¿Sabes? Pero algunos otros hermanos no entendemos esto. Y a veces cuando Dios quiere quitarnos algo, nos aferramos mucho a ello, de tal forma que en lugar de permitirle a Dios trabajar libremente en nosotros, estamos obstaculizando el proceso de la poda o de la limpieza para producir aquello que Dios nos lleva a hacer en nuestra vida, que es producir el fruto. ¿Y para qué es ese fruto, hermanos? Al final lo voy a tocar. Para glorificar a Dios. Cuando tú y yo damos fruto, ¿sabes quién es glorificado? No soy yo. Cuando el creyente produce fruto, Cristo, nuestro Dios, es glorificado a través de nuestras vidas. Por lo tanto, si hay cosas en nuestra vida que no deberían de estar, Dios no está siendo glorificado, sino de alguna manera estamos siendo desagradables delante de Él por aquellas cosas que estamos queriendo mantener en nuestra vida, que tienen que ser podadas. Si hay algo de mentira en tu vida, ¿sabes lo que Dios quiere hacer con ella? Quitar. Si hay algo de chisme en nuestra vida, ¿sabes lo que Dios quiere hacer con ello? Quitar. Si de vez en cuando agarras algo que no es tuyo, ¿sabes lo que Dios quiere hacer con ello? Se llama robar, por cierto. Quitar, porque van a decir, ¿cómo? Sí, mejor prefiero mencionarlos por nombre, porque no vayan a malinterpretar cualquier otra cosa. Y puedo seguir hablando de muchas cuestiones. Cuando hay pensamientos indebidos en nuestra vida, lo que Dios tiene y quiere hacer es quitar aquello, hermanos. ¿Para qué lo quita? Para limpiarnos. ¿Sabes que ese es un trabajo enorme? Si alguno de ustedes conoce Parras de la Fuente, que tal vez es el lugar, no sé si es más cercano, pero es el que yo conozco, donde hay muchos viñedos. Antes de que empiece a producir siquiera las ramas, las hojitas, la vid o la parra, ellos entran con las tijeras para poder cortar. Porque si empiezan a cortar después, resulta que el nutriente se está yendo a las ramas que van a producir hojas, pero no van a dar fruto. Y Dios dice, o Jesús dice, yo soy la vid verdadera porque solamente yo soy capaz de limpiarte. No hay otra forma. Recuerden que los judíos en este momento ellos intentaban tener rituales de limpieza. Dios dice, eso no te limpia para ningún lado. Lo único que te puede limpiar es mi presencia y mi palabra habitando en ti. Hoy en día, hermanos, tal vez no tenemos a Jesús presencialmente, o sea, físicamente aquí, pero está en nosotros. Y te pregunto, ¿qué es lo que Dios utiliza para limpiar nuestra vida? La propia palabra. Es decir, la escritura que tú y yo tenemos, ella nos ayuda. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La escritura nos habla acerca de Cristo. Nos habla del carácter de lo que debería y no debería de haber en la vida de un creyente. Y voy a la última cosa, hermanos, por cuestión de tiempo. Y la tercera cosa, hermanos, esta voy a tocar el verso 5 para poderla compartir contigo.
No sé si lo dije al principio, si no hago mención de esto en este instante. Esta es la única afirmación del yo soy donde se menciona en 2 ocasiones en el mismo pasaje. En el verso primero dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí la relación tiene que ver el hijo con el padre. Pero en el verso 5, la relación no tiene que ver con el padre, sino tiene que ver con nosotros. Él vuelve a repetir la misma expresión y él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y luego qué dice? Y vosotros las ramas, los sarmientos o los pámpanos. Y me fascina lo que viene a continuación porque dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva no fruto, hermanos, sino que mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. La intención de un servidor aquí, a lo mejor suena grosero lo que voy a decir, un poco grotesco, pero la intención de un servidor en este tercer punto que se llama solo en él tenemos futuro, es entender nuestra inutilidad como personas si Cristo no está en nuestras vidas. Es entender nuestra inutilidad como creyentes si no permanecemos en la vid que es la persona de Cristo. Ahora, ya que estoy hablando de creyentes, voy a la segunda afirmación que hice. Yo debería entender, al igual que tú deberías entender, pero no te pongo a ti, sino me pongo a mí para por lo menos ser agresivo conmigo o sonar agresivo conmigo. Soy un inútil, soy un torpe y soy un bueno para nada si no estoy pegado ni permaneciendo en Cristo. Todo el esfuerzo que yo pueda hacer resultará en vano, resultará sin sentido si mi vida no está pegada a Cristo. Si no estoy en Cristo, todo lo que pueda hacer aún como pastor resultará en nada. Y esto es lo que el pasaje dice. Porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y luego dice al final lo mismo, pero de la parte negativa. Separados de mí nada podéis hacer. Esta parte, hermanos, quiero tocarla porque me parece interesante. Porque creo que muchos lamentablemente estamos acostumbrados a trabajar en nuestro esfuerzo, pero no a depender de Dios en las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Como iglesia y como personas necesitamos entender algo. ¿Sabes por qué muchas cosas no funcionan? Porque las estamos haciendo en nuestro esfuerzo y no en una dependencia directa de Jesucristo. Como iglesia a veces tenemos muchos programas y no digo que los programas sean malos, pero el problema es de dónde emana de alguna manera o dónde están pegados esos programas, en mi imaginación, en mi mente o en lo que realmente Cristo puede hacer. Por eso encontramos iglesias que se caen en algún momento, están a punto de caerse. Encontramos familias desquebrajadas en muchos sentidos. Encontramos vidas yéndose casi al abismo porque queremos hacer nosotros lo que tendría que hacer Cristo cuando nos peguemos a Él o permanezcamos en Él. Mientras que no estés en Cristo, no podemos llegar ni hacer nada absolutamente. Por eso digo, tengo que entender mi inutilidad. Si yo logro entender esto, seré capaz de regresar a Cristo y decir, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Todo esfuerzo que yo he intentado resulta inútil y resulta en el cesto de la basura, porque sin ti no puedo hacer nada, no soy capaz de hacer nada. El pasaje nos dice, el pasaje es muy enfático, hermanos, en el mandamiento. Yo les dije que había 3 palabras, en, permanecer y fruto. ¿Sabes hacia dónde va el mandamiento en el pasaje? En el fruto no. Nunca el pasaje nos dice que tú tienes que dar fruto. Lo enfático del pasaje no tiene que ver con el dar fruto, es decir, no es una orden dar fruto, la orden está en permanecer en Él. Gramaticalmente, la orden está en permanecer en Él, no en dar fruto. Porque si alguien permanece en Cristo, ¿saben lo que sucederá en su vida? Por default va a dar fruto, hermanos. A la rama no se le puede exigir dar fruto. Se le exige estar pegada al árbol, porque si está pegada al árbol, entonces el fruto va a producirlo de forma natural en ella. Pero muchos de nosotros entendemos lo contrario y queremos dar un fruto por nuestro esfuerzo, intentando hacer, moviéndonos en esto, aquello, esto, otro. Y yo creo que debemos de entender algo. Si no estamos en Cristo, por más fruto que queramos dar, no podremos hacerlo,
y el fruto será solamente momentáneo. Para que realmente permanezca, hermanos, esto necesitamos que Cristo sea la parte central de nuestras vidas. Escuché algo o leí algo que me gustó y quiero compartirlo contigo. Lo anoté precisamente con esa intención. Hace algunas semanas vi una película cristiana, no sé cuántos de ustedes fueron a verla al cine, pero se llamaba Como Flechas. Se la recomiendo si alguno de ustedes no la ha visto. No sé si ya la quitaron de Cinépolis, pero estaba en Cinépolis y era una película cristiana. Y me llamó algo que por ahí la película mencionaba y lo apunté con esa intención de no olvidarlo. Y por ahí de alguna forma, hermanos, en esta parte que apunté, me llamó la atención lo que decía. Y decía por ahí lo siguiente, que lo espiritual no es solo una parte de la vida, debería de ser la prioridad para todos. Decía el autor o la película misma que muchos de nosotros inculcamos en nuestros hijos que la parte espiritual debería de ser una parte de nuestra vida, y él dice no debería de ser una parte de la espiritual en nuestra vida. La parte espiritual en nuestra vida debería de ser la prioridad número uno, lo más importante para la vida de los hijos. Es lo mismo que estoy diciendo aquí. Él dice permaneced en mí. No le enseñes a tu hijo a venir al templo cada domingo ni a aprenderse algunos versículos de memoria. Enséñale a permanecer en Cristo, porque eso me parece que es lo esencial. Que no vean a Dios como una parte de su vida, sino como el punto principal en su vida. Esta parte, hermanos, es esencial. ¿Por qué tenemos creyentes que se nos van o hijos de creyentes que se nos van a la etapa de la adolescencia y la juventud? Porque lamentablemente no hemos enseñado esto. Les hemos dicho que la iglesia es parte de la vida de un creyente, pero no, Cristo es la parte central de su vida. Y si esto no lo enseñamos, seguiremos cometiendo los mismos errores y nos seguirá doliendo a muchos de nosotros, hermanos. No tengo hijos grandes, mi hija apenas tiene unos meses, pero pido mucho a Dios la sabiduría para desde pequeña poder inculcar que Cristo, que Dios no es una parte de su vida, es lo más importante para ella. Si esto puedo hacer como labor como padre, hermanos, aunque no le dé preparación en estudios, yo digo me doy por bien servido. De verdad, si ella no llega a tener una preparación, si no llega a tener muchas cosas que a lo mejor yo anhelaría, pero esto es lo único que puedo ponerle y que puedo inculcarle. Si esto es, hermanos, Dios hará la otra parte que Él tiene que hacer, que es la conversión de su vida. Pero ella necesita entender que Cristo no es una parte de su vida, es la parte primordial de su vida. Y en Él está escondida nuestra vida. ¿Sabes? El pasaje nos habla acerca de esto. Y nos dice, permaneced en mí, y quien permanece en mí lleva mucho fruto. Las iglesias debemos de entender que más que tanta actividad es permanecer en Él. No digo que la actividad sea mala, vuelvo a decir. Pero la permanencia en Cristo es mucho mejor que cualquier otra actividad. ¿A qué voy con esto, hermanos? Hay dos cosas de cómo permanecer en Él que son básicas en la vida de un creyente: la escritura y la oración. Y aquí es un desafío para todos nosotros. Sabes que muchos no hemos entendido esto, y a lo que menos tiempo le dedicamos es a la relación con Dios. Preferimos estar aquí en actividades día tras día, en cosas, pero olvidamos lo primordial que es la relación con Dios. Sabes, muchas iglesias tenemos proyectos, y proyectos grandes en algún momento. Pues quiero decirte algo, si esos proyectos no estamos agarrados de Él ni permaneciendo en Él, esos proyectos se van a caer tarde o temprano. Y así como la casa sobre la arena, se nos vendrá encima todo lo que construyamos en ella. Aquí hay una invitación, hermanos, para todos aquellos que pueden. Si quieres que la iglesia crezca, si quieres que tu vida mejore, si quieres que tu familia sea transformada, necesitas permanecer en Él. Si no hay permanencia en Cristo, no hay resultados, no hay fruto que pueda darse, porque solamente en Cristo mantenemos ese fruto. Solamente en Cristo producimos el fruto. Y es bonito, hermanos, este miércoles teníamos un buen grupo de hermanos que vino a orar por proyectos que tenemos en la iglesia y por la vida de otros y por la vida propia. Y yo espero que cada vez entiendas que tú necesitas sumarte también como iglesia para que juntos como iglesia podamos permanecer en Él. En tu casa, gloria a Dios que lo hagas y síguelo haciendo,
Pero si puedes estar los miércoles también buscando a Dios para los proyectos que tenemos, te invitamos para estar. Porque si no hay permanencia en Dios, no hay producto, no hay fruto, y este tampoco permanece. Quiero cerrar diciendo lo siguiente, hermanos. Muchos cristianos buscamos dar gloria a Dios con nuestra vida. Y sabes, muchos creyentes creemos que la forma de dar gloria a Dios es venir al culto y cantar. No digo que esto sea malo. Qué bueno que podamos hacerlo. Pero debemos de entender que la mayor gloria de los cristianos hacia Dios es con nuestra vida y conducta. Vuelvo a decir, la mayor gloria de los cristianos es dar gloria a Dios con nuestra vida y conducta. De nada sirve que tú y yo vengamos a cantar al Señor intentando dar gloria cuando en la calle o fuera de aquí, o hasta aquí mismo en algunos momentos, nuestras vidas están diciendo lo peor. La mejor forma de glorificar a Dios, vuelvo a decir, es con nuestra vida y nuestra conducta. Si esto es agradable delante de Dios, entonces la gente glorificará a Dios, y tú y yo estamos glorificando a Dios porque estamos dando el fruto que tenemos que dar. Y eso es lo que la Escritura nos dice, que el que lleva mucho fruto glorifica al Padre. Entonces tú y yo somos llamados para esto. Dios no nos eligió, hermanos, por bonitos. No nos eligió por mucho que sepamos, ni por buenas características o dones o habilidades que tengamos. Nos eligió, para gloria para Él. Y la gloria a Él se va a dar cuando tú y yo realmente vivamos como verdaderos creyentes, viviendo en Él, permaneciendo en Él, dando el fruto que tenemos que dar. Si esto no es, yo digo, podemos hacer circo, maroma y teatro como iglesia, pero eso no servirá de mucho. Yo puedo hacer un show cada domingo aquí, pero eso no trae nada a la vida de alguien si la persona no permanece en Cristo. Recuerda las 3 palabras: en Cristo, permanecer en Cristo, y si esto hay, entonces hay fruto. Dios nunca nos obliga a dar fruto, ni nos exhorta, ni nos manda a dar fruto, nos manda a permanecer en Él. Por eso dije que si yo pudiera darle un título a este pasaje de la Escritura, lo único que diría o lo resumiría en dependencia. Quien depende de Cristo, produce. Quien no depende de Cristo, se obstaculizará su propia vida. La Escritura nos dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué la vid verdadera? Dijimos 3 cosas: porque solo en Él podemos dar fruto, porque solo en Él somos limpiados, hermanos. Fuera de Cristo no hay limpieza. Y dice la tercera: porque solo en Él tenemos un futuro. Cuando hablo de futuro estoy hablando de algo que sea para gloria de Dios. Y la única forma de glorificar a Dios es estando y permaneciendo en Cristo.